reproductores de él, lo transmitan, lo generen, sigan curiosos, investigando y consultando sobre estos temas. Hablemos entonces un poco de los parásitos. Bueno, los parásitos, digamos que son estudiados por la parasitología. Entonces, la parasitología no es una rama de la microbiología, pues la parasitología se encarga del estudio de los parásitos y los parásitos no necesariamente son microscópicos. Hay parásitos que son macroscópicos y por ende entonces no podemos decir que es una rama de la microbiología, sino que es una rama de la ecología que estudia los parásitos. Eso es la parasitología, una rama de la ecología que estudia los parásitos. Los parásitos entonces son animales, realmente son animales. Algunos parásitos son microscópicos, otros son macroscópicos. Pero antes de hablar de cada uno de estos aspectos conceptuales, pues tenemos que detenernos a entender algunas definiciones. Por ejemplo, parasitismo. Parasitismo se define cuando un organismo vive a expensas de otro, pero causándole daño en mayor o menor grado. O sea, un parásito siempre va a causar daño, sea en menor o mayor grado. Así que no es lógico decir que es normal tener parásitos, eso no es normal. Lo que sí es normal es tener una microbiota bacteriana y algunos hongos, eso sí es normal en nuestro organismo, pero no es normal tener parásitos. La persona que tenga parásitos pues tiene un problema, tiene una enfermedad que puede ser sintomática si hay signos y síntomas, si hay síntomas de la enfermedad, o asintomáticos si no los tiene. Pero tenerlos no es normal, tener parásitos. Otra relación que es importante diferenciar del parasitismo es el comensalismo. El comensalismo se define como cuando dos especies diferentes se asocian y una de las dos obtiene beneficio al alimentarse del otro, pero ninguna sufre daño. Entonces, a diferencia del parasitismo, en el comensalismo las especies conviven y se benefician mutuamente, pero en cambio en el parasitismo una de las dos especies sufre daño porque el parásito vive a expensas del organismo al que parasita, del huésped en este caso. Inquilinismo es cuando un ser se aloja en otro, pero sin causarle daño y sin derivar alimentos de él. Eso es propio de algunos organismos que viven, por ejemplo, a expensas de los tiburones. Hay organismos que son inquilinos de los tiburones, no le causan daño al tiburón, tampoco derivan alimentos de él, pero se comen los restos de alimentos que deja el tiburón. Entonces eso es una forma de inquilinismo. Y la simbiosis, cuando dos especies diferentes se asocian para obtener beneficios mutuos sin el cual no pueden subsistir. Entonces, de eso de la simbiosis ya hay muchos ejemplos, ustedes consultarán. Hay uno que es entre un alga y un hongo, eso es una relación simbiótica, y hay muchas otras. ¿Qué es un huésped? El huésped es el animal que recibe o aloja al parásito. Ese es el huésped, el animal que recibe o aloja al parásito. En ese caso nosotros somos huéspedes, los humanos, porque nosotros podemos alojar al parásito. También puede ser, los animales también pueden ser huéspedes de los parásitos porque los animales pueden alojar al parásito. Y el huésped definitivo es el que aloja la forma adulta del parásito. El parásito, la forma adulta, donde se encuentra la forma adulta del parásito en el organismo donde se encuentra, ese viene a ser su huésped definitivo. Entonces, digamos que hay diferentes categorías, diferentes definiciones que son importantes tener en cuenta. Y el huésped intermediario es el que aloja la forma larval del parásito. O sea, los parásitos pasan de una forma larval a una forma adulta. Entonces, las formas larvales a veces requieren de un huésped diferente al que va a alojar la forma adulta. Entonces, la forma larval, el animal o el espécimen que aloja la forma larval del parásito se denomina huésped intermediario. Y el huésped paraténico o transportador es el que aloja formas larvarias pero que no se desarrollan en él. Entonces, estas son definiciones simplemente, espero que ustedes se apropien de ellas. ¿Y qué es el reservorio? Entonces, el reservorio puede ser el hombre, los animales, las plantas o cualquier material inanimado que pueda contener al parásito y que pueda, en el cual los parásitos puedan vivir, multiplicarse y ser fuente de infección para un huésped susceptible. Entonces, el reservorio puede ser un animal, puede ser el hombre, pueden ser las plantas, puede ser un objeto que contenga al parásito, así sea transitoriamente, y que luego ese objeto en contacto con un huésped susceptible pueda transferir el parásito a ese huésped. Eso viene a ser reservorio. Y el portador es un estado de adaptación en el cual el agente patógeno vive en el huésped sin causarle daño.
como han escuchado en esto de la pandemia del COVID-19, hay portadores asintomáticos, o sea, personas que tienen el virus, pero que no desarrollan la enfermedad. O sea, el virus no les causa daño. Bueno, eso es lo mismo, pero acá con los parásitos. El portador es el que tiene el parásito, pero el parásito no le produce daño. Pero esa persona portadora puede transmitir el parásito a otros. Y a esas otras personas posiblemente sí les pueda causar daño el parásito. Entonces, el estado de portador es un estado de adaptación. Y un vector es un artrópodo o cualquier otro animal invertebrado que transmite el parásito al huésped, que puede ser por inoculación al picar, o sea, lo puede inocular mediante una picadura, o puede depositar material infectante en piel, mucosas o contaminar alimentos u otros objetos. Ejemplo de vector, los vectores más típicos que existen en la naturaleza son los mosquitos. Entonces los mosquitos pueden transmitir parásitos o pueden transmitir virus o incluso pueden transmitir bacterias o cualquier otro tipo de agente. Entonces, por ejemplo, con el dengue es una enfermedad viral. Entonces hay un vector, un mosquito, que es el Aedes aegypti. Ese mosquito se infecta de un humano al que pica. Ese humano infectado por el virus de dengue le transmite el virus al mosquito. El mosquito ya infectado va y pica a otro humano y le transmite el virus. Entonces esa es una forma de vector. Un artrópodo que transmite el agente infeccioso. En este caso, el ejemplo que les acabo de poner, es el caso de una enfermedad viral, pero también hay vectores parasitarios. Por ejemplo, el mosquito anófeles. El mosquito anófeles, la hembra del mosquito anófeles también se infecta por parásitos del género Plasmodium y luego de infectado el mosquito va y le pica a un humano y le transmite los Plasmodium y el humano desarrolla una enfermedad que es el paludismo o malaria. Entonces esos son ejemplos de vectores. Hay muchas enfermedades transmitidas por vectores. Por ejemplo, esta del COVID-19 también se considera una enfermedad zoonótica de tipo vectorial porque puede ser transmitida por agentes, por artrópodos o por animales que pueden ser reservorio del agente viral y luego inocularlo en humanos. Pero más que todo es considerada una zoonosis, la COVID-19. Seguimos con la terminología infección parasitaria, cuando el huésped tiene parásitos que no le causan enfermedad. Estamos hablando de infección parasitaria. Digamos que es el periodo inicial. Tan pronto nosotros tenemos contacto con el agente infeccioso, con el parásito, entonces nosotros tenemos la infección, aunque no tengamos aún la enfermedad. ¿Cuándo hablamos de enfermedad parasitaria? Cuando el huésped sufre alteraciones patológicas y sintomatología producida por los parásitos. Entonces hablamos de enfermedad cuando ya hay signos y síntomas propios de la infección parasitaria. O sea, el parásito nos infecta, pero en periodo inicial no tenemos síntomas. Eso se llama infección. Pero es enfermedad cuando ya aparecen los síntomas propios de la enfermedad. O sea, que induce el parásito en nuestro sistema. Y una zoonosis parasitaria, cuando parásitos de vertebrados se transmiten al hombre o se presentan tanto en el hombre como en animales. Entonces, las zoonosis son enfermedades que se pueden transmitir de animales a humanos o de humanos a animales. Por ejemplo, lo de COVID-19 es una zoonosis, pero es una zoonosis viral. O sea, es un virus que se puede transmitir de humanos a animales y de animales a humanos. Periodo de incubación es el intervalo que ocurre entre la infección y la aparición de manifestaciones clínicas, es decir, la aparición de signos y síntomas de la enfermedad. Entonces, el periodo de incubación, ¿en qué consiste? Es el periodo de tiempo, el intervalo que transcurre entre el momento en que nos infectamos y el momento en que aparecen los signos y síntomas. Eso puede tardar horas o días, incluso dependiendo del agente infeccioso, así será. Eso se denomina periodo de incubación. Por ejemplo, si nosotros nos tomamos un jugo que tiene amebas, está contaminado con quistes de amebas, y nos tomamos el jugo, pero al cabo de 7 o 8 horas o al día siguiente ya amanecemos con diarrea, entonces ya quiere decir que el periodo de incubación fue desde el momento que nos tomamos el jugo que estaba contaminado hasta el día siguiente, o sea, luego de 8 o 10 horas o 12 horas que aparecieron los síntomas. Entonces, ese tiempo, ese lapso de tiempo entre la infección inicial y la aparición de síntomas se conoce como periodo de incubación. También tenemos periodo prepatente. Corresponde al tiempo que transcurre entre la llegada del parásito al huésped y el momento en el cual sea posible observar la presencia de alguna de sus formas. Eso se llama periodo prepatente. Y el periodo patente es el tiempo en el cual el parásito puede ser demostrado en el huésped. Por ejemplo, un niño que tiene parasitismo intestinal, tiene parásitos intestinales, por ejemplo, Ascaris lumbricoides, que es un parásito intestinal. El niño, el tiempo que transcurre
entre el momento en que se infecta el niño hasta el momento en que en un examen coprológico se observan los huevos del parásito, los huevos de Ascaris, eso se llama periodo patente. Los parásitos también se pueden clasificar, entonces hay diferentes clasificaciones para los parásitos. Uno, de acuerdo al sitio donde se ubican, si son internos o si son externos. Los parásitos que se ubican dentro del huésped se les denomina endoparásitos. Por ejemplo, el Ascaris lumbricoides, este que tenemos acá, que parece espagueti con salsa de tomate. Este es Ascaris lumbricoides, es un endoparásito. ¿Por qué? Porque se ubica dentro del huésped, se aloja dentro del huésped. Pero también tenemos ectoparásitos. Entonces, los ectoparásitos son los que habitan en la parte externa del huésped. Por ejemplo, los piojos, las garrapatas, las pulgas, los ácaros son ectoparásitos, o sea, son parásitos que habitan fuera del huésped. ¿Dónde se ubican los piojos? En el cuero cabelludo. Entonces, es fuera del huésped, en la parte externa. Entonces, eso es un ectoparásito. Y los protozoos, hay otra clasificación de acuerdo con el número de células. Entonces, hay parásitos que están constituidos por una sola célula, se les denominan protozoarios o protozoos. Son parásitos unicelulares. Y hay parásitos que tienen más de una célula, o sea que son multicelulares, también se les denomina pluricelulares, son los metazoos o metazoarios. Regularmente los parásitos protozoarios, aquellos que son unicelulares, en ellos se describe una forma de trofozoito y una forma de quiste. Perdón. Y la forma quística viene a ser la forma infectante de esos parásitos protozoarios que son, ya sabemos, unicelulares. Pero en cambio, en los parásitos pluricelulares, que son los metazoarios, se describe una forma larval, o sea, un gusano, y el huevo. El huevo viene a ser la forma infectante. Entonces, estos parásitos se reproducen, ellos ponen huevos, y los huevos luego maduran, y dentro de ellos se desarrollan las larvas salen del huevo y se convierten en parásitos adultos que van a reproducirse, pero la forma infectante viene a ser el huevo. Entonces, en los protozoarios la forma infectante regularmente es el quiste y en los metazoarios la forma infectante regularmente es el huevo. También hay otra clasificación de acuerdo al número de huésped que requieren para su reproducción, para completar su ciclo vital. Entonces tenemos parásitos heteróxenos o heteróxenes, que son aquellos que requieren más de un huésped para su desarrollo. Tenemos el ejemplo de la Taenia solium, esta es la Taenia, esta que tenemos acá en la imagen superior. Este es un parásito heteróxene, ¿por qué? Porque requiere más de un huésped para completar su ciclo vital. En el desarrollo de la tenia intervienen dos huéspedes, que son el cerdo y el humano. En el cerdo la tenia desarrolla su forma larval y se llama Cysticercus. En el cerdo se llama Cysticercus la larva de la tenia. Y en el humano se desarrolla la tenia adulta, que es la Taenia solium, o sea que requiere dos huéspedes, por eso es un parásito heteróxeno, la Taenia solium. Y monóxenes son aquellos, monóxenes o monóxenos, son aquellos parásitos que requieren de un solo huésped para completar su ciclo vital. Tenemos ejemplos de ellos como el Ascaris lumbricoides, también el Enterobius vermicularis, entre otros. Son parásitos monóxenos o monóxenes. Aspectos generales de los parásitos: uno, no poseen órganos de los sentidos, entonces ellos no sienten. Ellos simplemente lo que buscan ellos es perpetuar su especie, entonces lo que más tienen desarrollado es el sistema digestivo y el sistema reproductor. El sistema nervioso de los parásitos es rudimentario, el aparato digestivo, corrijamos esto, digestivo, está adaptado simplemente a la absorción de alimentos digeridos. O sea, ellos no tienen la capacidad metabólica de degradar muchas sustancias, por lo cual requieren un huésped para poder vivir, por eso son parásitos. El aparato circulatorio, respiratorio y de excreción son simples, pero lo que más tienen desarrollado es el sistema reproductor. Entre los parásitos hay unos que son hermafroditas, los helmintos, por ejemplo, algunos son hermafroditas, pero en otros se describe macho y hembra, o sea que tienen gameto masculino unos y gameto femenino otros. Por ejemplo, el término helminto significa gusano. Los helmintos o gusanos son los parásitos metazoarios. Metazoos son helmintos, también se les conoce como vermes, gusanos, es lo mismo. En ellos se describen algunos machos y hembra. Por ejemplo, Ascaris lumbricoides tiene Ascaris macho y hay Ascaris hembra. Pero en cambio la Taenia solium es hermafrodita. O sea, ya tiene los dos sexos. Por lo tanto, en las tenias no hay macho ni hembra. Y los protozoarios tienen una gran capacidad de multiplicación, pero
regularmente se reproducen de forma asexual, aunque algunos se pueden reproducir de forma sexual. Es el caso, por ejemplo, de los Plasmodium. Los parásitos del género Plasmodium se reproducen de forma sexual. En cuanto a los ciclos de vida, pues el ciclo de vida no es más que el proceso para llegar, el proceso de un parásito para llegar al huésped, desarrollarse en ese huésped y producir formas infectantes que perpetúen la especie. Recordemos que lo fundamental de los parásitos es lograr perpetuar la especie, es decir, mantenerse vivos a lo largo del tiempo. El ciclo de vida de los protozoarios es un ciclo simple, pero en cambio el ciclo de vida de los metasuarios, que son los vermes, gusanos, helmintos, son parásitos pluricelulares, tienen un ciclo de vida más complejo. Aquí en esta imagen nos ilustra el ciclo de vida de un metasuario. Esta es una tenia, pero una tenia de perros. Esta tenia de perros se conoce como Echinococcus granulosus. Es una tenia microscópica que los perros que están infectados por esa tenia lo eliminan los huevos de esa tenia en las heces. Entonces los perros Firulais, que se infecta por tenia Echinococcus granulosus, elimina los huevos de tenia en la materia fecal. Luego estos animales que son del campo se consumen la materia fecal del perro y ellos se infectan entonces con los huevos del Echinococcus y desarrollan en el músculo, en el tejido muscular y en el hígado desarrollan un quiste que se conoce como quiste hidatídico. Ese quiste hidatídico es rico en Echinococcus, o sea, en estas tenias. Luego viene el perro y se comen los restos de estos animales. Nosotros consumimos estos animales y dejamos restos que los perros consumen y el perro se vuelve a infectar entonces con las larvas de echinococos y en el perro a nivel intestinal se desarrolla el parásito adulto que completa su ciclo vital. Luego el parásito adulto pone huevos dentro del perro, en los intestinos del perro, el perro elimina los huevos y sigue otra vez el ciclo vital. Y eso se perpetúa a lo largo del tiempo. Pero puede suceder que el perro elimine los huevos de echinococo y accidentalmente esos huevos lleguen directamente a nosotros los humanos. ¿Cómo llegan a nosotros? Entran por la vía oral. ¿Y a qué se debe? Pues podemos consumir alimentos o agua contaminada con popó de perro que tiene huevos de echinococcus granulosos y en nosotros se produce una enfermedad que se conoce como quiste hidatídico. Se forma una pelota que puede ser a nivel del hígado, a nivel hepático o puede ser a nivel pulmonar. Como vemos en la imagen, aquí hay una figura, este es un quiste hidatídico y este es otro quiste hidatídico. Esto se forma, tiene el tamaño más o menos de una naranja y es un quiste que hace compresión sobre el hígado o puede hacer compresión sobre el pulmón. Entonces eso es un problema de salud serio que requiere cirugía para poder sacar el quiste. Pero eso se debe precisamente al ciclo vital de este parásito, de esta tenia que es el Echinococcus granulosus. Hay diferentes mecanismos de acción patógena de los parásitos. Algunos tienen una acción mecánica, otros tienen una acción traumática, otros tienen una acción bioquímica, acción inmunológica y acción expoliatriz. Digamos que la acción expoliatriz es común a todos los parásitos. Todos los parásitos roban nutrientes. Expoliar significa robar. Entonces, robar nutrientes. Los parásitos roban nutrientes de su huésped para poder vivir. Los niños o las personas adultas también que puedan tener parásitos, si tienen parásitos, esos parásitos van a robar los nutrientes que ellos consumen. Entonces, muchos niños que tienen parasitismo intestinal son desnutridos. ¿Por qué? Porque esos parásitos se están robando sus nutrientes. Por ejemplo, las tenias o el ascaris, que es este que está aquí, espagueti con salsa de tomate, es un parásito que va a expoliar, a robar nutrientes. Pero hay otro tipo de acción mecánica, de mecanismos de acción patógena, como la acción mecánica. La acción mecánica puede ser obstructiva, puede ser ocupación de espacio o puede ser compresiva o por compresión. Obstrucción es el caso, por ejemplo, de Ascaris lumbricoides. Recuerden, espagueti con salsa de tomate se parece a Ascaris lumbricoides. El Ascaris lumbricoides produce obstrucción intestinal, entonces es un tipo de acción mecánica obstructiva. Entonces las personas que tienen Ascaris, que están hiperinfectados por Ascaris, tienen ganas de hacer popó, pero no pueden porque el parásito les está obstruyendo los intestinos. Ese es un tipo de acción mecánica patógena que se conoce como obstructiva, acción mecánica obstructiva. Acción traumática, cuando los parásitos causan traumatismo en los sitios donde se localizan. Por ejemplo, el Trichuris trichiura, que se conoce también como tricocéfalo, introduce un aguijón que tiene en el extremo anterior en la pared del colon. Eso es un traumatismo que genera a nivel del colon. Entonces, eso es típico de ese parásito. Acción bioquímica.
algunos parásitos producen sustancias tóxicas que pueden destruir tejidos. Por ejemplo, la entamoeba histolítica, que es la ameba patógena, puede degradar el tejido intestinal. Eso por las toxinas que produce. Entonces, ese es un tipo de acción patógena, pero que se conoce como acción bioquímica. ¿Por qué se presentan las parasitosis? Sobre todo las intestinales. Las intestinales, uno, contaminación fecal. Sabemos que los parásitos intestinales llegan a nosotros porque consumimos agua o alimentos contaminados con materia fecal de un humano que tiene el parásito. Y ese humano deja los huevos o los quistes del parásito en el ambiente y nosotros nos enfermamos por eso. De esa forma es que se puede transmitir. Por ejemplo, cuando se hace deposición a campo abierto, se dejan en la deposición a campo abierto, pues se dejan en el campo la materia fecal, y si el individuo que dejó la materia fecal tenía parásitos, ahí van a quedar los parásitos en el ambiente. Y luego nosotros vamos a comer alimentos o agua que se contamina con ese popó y ahí nosotros desarrollamos la parasitosis. Así de sencillo se transmite. Es muy fácil, es muy básico. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que un ejemplo con la tenia. La tenia, ya yo les dije que la tenia solium es una tenia humana. El parásito adulto, la tenia adulta se desarrolla en el humano, pero el parásito en la forma larval se desarrolla en el cerdo. Entonces, ¿qué pasa en las zonas donde hay cerdos que los crían a campo abierto? Incluso aquí en las ciudades se ve eso, cerdos en la calle, en algunas zonas de la ciudad, ¿no? En algunos barrios. Entonces, ¿qué sucede con esos cerdos? Que esos cerdos comen todo lo que se encuentran. Si el cerdo encuentra materia fecal, se la come. Ahora, si esa materia fecal tiene huevos de tenia, el cerdo va a ingerir la materia fecal y va a ingerir entonces los huevos de tenia. Esos huevos de tenia dentro del cerdo se convierten en larvas, que son los cisticercos. Esos cisticercos se ubican en el músculo del cerdo y luego nosotros sacrificamos al cerdo y nos comemos al cerdo. ¿Qué pasa? Que en el tejido muscular están las larvas. Entonces esas larvas ingresan a nuestro sistema por la vía oral y en el estómago de nosotros los humanos, esas pequeñas larvas son rotas por el jugo gástrico y se liberan unas coronas de gancho que tiene la tenia. Y esas coronas de gancho se pegan a nuestro intestino y ahí empieza a crecer la tenia. Luego la tenia crece, hasta 6 metros la tenia solo en el humano. Y la tenia empieza a poner huevos. Como es hermafrodita, no necesita macho ni hembra, ella misma tiene las dos cosas. Entonces empieza a colocar huevos y nosotros hacemos popó y eliminamos los huevos de tenia. Así de sencillo. Luego viene un cerdo, se come el popó ese, desarrolla las larvas, nosotros nos comemos al cerdo y desarrollamos la tenia. Ese es el ciclo vital de las tenias. Por eso las tenias han persistido a lo largo del tiempo, pero es precisamente por eso. ¿A qué se debe? A la contaminación fecal. Entonces, hacer deposiciones a campo abierto no es lo recomendado. Ahora, no todos los cerdos están infectados por cisticercos, solo aquellos que consumen popó de humanos que tienen tenias. Así que ahora no es que vamos a dejar de comer cerdos, sino no todos. Como no todos los humanos estamos enfermos, tampoco todos los animales lo están. Así para que tengan eso en cuenta. Otro aspecto que influye en las parasitosis, las condiciones ambientales. Por ejemplo, si hay una zona pantanosa, un pantano cerca donde nosotros habitamos, es posible que ahí proliferen mosquitos y esos mosquitos puedan ser vectores de parásitos que se desarrollan en ese pantano. Los mosquitos se desarrollan en el pantano y si los mosquitos se contaminan o se infectan con parásitos como plasmodio, entonces va a haber un problema de malaria porque esos mosquitos van a transmitirle malaria a la población que esté cerca al pantano. Entonces las condiciones ambientales también influyen en la presencia de los parásitos. Esto es simplemente un ejemplo que les estoy colocando. La vida rural, y sobre todo las parasitosis intestinales, por esas condiciones de contaminación fecal son comunes en la zona rural porque si no hay letrinas o si no hay sistemas sanitarios o sistemas de alcantarillado, es más propenso a que se desarrollen las parasitosis intestinales. ¿Por qué? Porque no hay una forma adecuada de eliminación de los residuos como la materia fecal, los desechos como ese. Otro, deficiencias de higiene y educación. Personas que no tienen buena higiene, pues lógicamente se tienden a desarrollar las parasitosis. O problemas educativos, personas que no saben que si no se lavan las manos se pueden transmitir enfermedades, o que los alimentos deben ser bien cocidos o deben ser desinfectados o deben ser, por ejemplo, los vegetales crudos deben ser desinfectados antes de consumirse. Entonces son asuntos de educación que tienen que ver también con la transmisión de las parasitosis. Entonces, la falta de educación sobre ellas, por ejemplo, miren esto que pasa con el COVID-19. Ha habido una gran campaña educativa para prevenir la enfermedad y una estrategia es lavarse las manos y usar tapabocas. Entonces, eso es un aspecto educativo.
Si no se tienen en cuenta esos aspectos educativos, entonces se propaga más fácilmente la enfermedad. Otro aspecto que influye en la transmisión de las parasitosis son las costumbres alimenticias. Es decir, hay personas que acostumbran a consumir alimentos crudos y no los desinfectan. Entonces, esa costumbre facilita que se propaguen fácilmente las parasitosis. Entonces, sobre todo las intestinales. Entonces, esas costumbres hay que irlas cambiando para evitar o cortar la cadena de transmisión de los parásitos. Las migraciones humanas también es un factor clave en la propagación de las parasitosis. El humano donde va lleva sus porquerías. O sea, si yo tengo una enfermedad y me voy para otro país, allá voy con mi enfermedad y allá puedo contaminar a otras personas o infectarlas. Miren lo que pasa con el COVID-19. ¿Cómo se propagó por todo el mundo? Por los humanos que viajaron de un país a otro. Humanos infectados, perdón, humanos infectados que se desplazaron de un lugar a otro y fueron llevando el agente infeccioso con ellos. Entonces, las migraciones humanas también predisponen a las parasitosis. También la inmunosupresión, es decir, la depresión del sistema inmunitario. Personas que tienen problemas inmunitarios que no tienen un sistema inmunitario robusto son más propensos a desarrollar enfermedades parasitarias. Entonces, todo eso